Pensar que te fueras de esa manera ni nunca naimo ay. Aunque si supieras que la vida dieran da shere llamo ay ubudu ataisha hasashi angarahai mete shetaro va. Pero los momentos vividos contigo jamás podré olvidar. Será sushi akanudu porque ya no siento tu gunu. Y así se fumaron los atardeceres en la cima del cerro Hoy me nerejo se añe por andú. Miraste el cielo y emprendiste el vuelo como un Picasso. Con estrella mimi Peamo y batetepe Pujario min viva Daya viva y ya 45 minutos de las 18 en la República del Paraguay, 38 grados 8 la sensación térmica en Asunción y el departamento central. Estamos en vivo en NPI fin de semana, en esta tarde calurosísima. Y le comento a la audiencia, te comento también, Julián, que a lo largo de nuestro programa nosotros siempre difundimos la música nacional. Y muchas veces también nosotros le damos ese contexto que es muy pero muy importante, porque pasa que hay veces cuando presentamos un material nuevo, la gente a lo mejor se pregunta, pero ¿a quién estamos escuchando? ¿De quién se trata? Claro, ¿de qué se trata la canción, verdad? Pasamos, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, a fin de año, y hago esta introducción, ¿saben por qué? Porque le teníamos, por ejemplo, al maestro Ricardo Flecha, en donde él hablaba de la importancia de poder mezclar justamente los géneros y por sobre todo también tratar de preservar la música paraguaya, en este caso la guaraña. Y teníamos, por ejemplo, interpretaciones en donde se mezclaba, por ejemplo, ritmos de género urbano con lo que es, por ejemplo, la percusión de la polca, la rajeada de la guitarra. Y así, incluso nosotros veníamos compartiendo alguna que otra música electrónica también con letras de guarañas. Bueno, de la misma manera, hoy queremos también recibir aquí en NPI fin de semana a uno de los grupos que están realmente revolucionando la escena en lo que es la guaraña rap. Es decir, componer canciones en base a lo que es esta linda esencia nuestra que es la guaraña. Y bueno, ya les recibimos también a los chicos de Compromiso Eterno, que bueno, están también con nosotros aquí en NPI fin de semana. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a NPI fin de semana, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Hola Alex, ¿qué tal? Hola Julián, estamos muy contentos de estar acá. Gracias por esa introducción de la Gran 7, muy contento acá. Compromiso Eterno está en la casa, NPI fin de semana. ¿Cómo nace esta linda? Yo siempre celebro el que se puedan fusionar estilos y por sobre todo preservar nuestra música paraguaya. ¿Cómo nace Guaraña Rap? Nace por la búsqueda de una identidad, ¿verdad? Nosotros como raperos creemos que podemos tomar del género popular por excelencia creado por un paraguayo que es la guaraña, ¿verdad? Y nace más que nada por la búsqueda de identidad, ¿verdad? Nosotros como raperos queremos infiltrarnos en el género de nuestro país, el paraguayoité, y demostrar que también se puede brillar con eso, ¿verdad? Claro, qué lindo realmente. Y bueno, en este caso lanzan un nuevo tema, una nueva canción. ¿Cuál es? Coméntenos. La canción que lanzamos el 1 de enero es una canción de Rosalía Díaz León, que nosotros hicimos la versión, ¿verdad? La música se llama Boraju Azul. La música es de Juan Escobar. Entonces nosotros hicimos una versión de esta, pero anteriormente ya tenemos una que se llama Mi dicha lejana de Migdio Ayala Báez. Ah, mira un poco. Entonces, en base a ya estas letras, ¿verdad? Que son ya iconas de nuestro folclore, ¿ustedes le van agregando quizás otras frases, alguna otra historia también? ¿O cómo vendría a la mano? Mantenemos el estilo original, sí, el contexto original de la canción, y nosotros expresamos también en nuestra interpretación lo que viene a ser el poema de la canción original. Hablamos y contamos nuestras palabras, ponemos un poco de guaraní, hacemos yo pará también, porque la idea de la banda es consolidar eso que tenemos, que es la guaraña y el guaraní también, el yo pará. De repente eso es lo que nos da más identidad para poder
compartir con toda la gente, a la gente que de repente solamente le guste la guaraña, que le guste también un poco el rap y viceversa. Claro. Y lo otro también que yo siempre digo, y hay veces incluso yo debato eso con mi familia. Yo, por ejemplo, en el teléfono tengo algunas canciones de música electrónica, pero que cantan, por ejemplo, Mis Noches Sin Ti, una versión house que hace poco, por ejemplo, una conocida DJ lanzó. Que no hay que, yo digo muchas veces, encerrarse demasiado en que no están fundiendo la guaraña o están haciéndole mal a la música paraguaya. No tiene que ser así, hay que abrirse a otros estilos. La forma también de transmitir el arte cambió, ¿verdad? ¿Qué opinan al respecto? Opino que sí, o sea, tiene que de alguna forma trascender también en el tiempo. Esto que es, por ejemplo, el caso de la guaraña, ¿verdad? Que estamos celebrando los 100 años. Aparte que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. Entonces, esa es la forma que tiene de trascender la cultura, la música folclórica que hoy día, ¿verdad? Vemos el caso de Argentina, México, que se fueron fusionando con ritmos folclóricos, lo que es la movida urbana. Nosotros los jóvenes, ¿verdad? Que venimos de consumir ese tipo de música, entonces vamos en busca de esa identidad. Y qué mejor, ¿verdad?, que tomar de lo que es nuestras propias raíces, ¿verdad? Claro. También invitamos a la gente que navegue un poco por nuestros estilos. De repente decís guaraña rap y pueden pensar, fundieron la canción, pueden decir, ¿verdad? Claro. Pero tienen que darle una chance. Hay canciones que hay que escuchar únicamente. Y nosotros invitamos a toda la gente que escuche nuestra canción, que comparta si le gusta, que opine también. Pero nosotros estamos seguros de que van a llevar una grata sorpresa de la parte lirical y tanto también la estructura de lo que es nuestra guaraña rap. Claro, qué interesante realmente poder abrirse a estos géneros y por sobre todo, yo siempre digo, mantener esa raíz paraguaya, porque todos nos sentimos paraguayos, ¿verdad? Y a veces a lo mejor consumimos mucho, o por decirte, comercialmente se consume mucho lo de afuera, pero de repente escuchamos algo nuestro y parece que algo nos toca, ¿verdad? Nos infla el pecho, ¿verdad? Infla el pecho, ¿verdad? Y ahí parece que nos inflamos en patriotismo, pero parece que cuando escuchamos algo diferente, hecho en un estilo quizás no tan habitual, ¿verdad? En este caso es tan bueno insistir en que realmente es un trabajo que lo hacen ustedes desde el corazón, ¿verdad? Como paraguayos. Sí, mira, Alexander, la idea nuestra es de por ahí la gente adolescente que no escucha guaraña, ¿verdad? Pero es que de repente le gusta el rap, le gusta el trap, le gusta el género urbano. Sí. Escuche nuestra versión y de repente se interese por lo que es la guaraña, ¿verdad? Y de repente a lo mejor va a dejar de escuchar nuestra canción y va a decir, mira, pues estos tres locos hicieron que me guste la guaraña tradicional, ¿verdad? Claro. Tengo una preguntita yo, ¿verdad? Me estoy fijando más en la parte de producción visual. Veo que es la Gran 7, hablando de cierta manera, ¿verdad? Tienen todo un equipo detrás, ¿cómo hacen? Porque estoy fijándome en el video que tenemos de fondo. Sí, tenemos un equipo de trabajo. Por ejemplo, nuestra jefa de prensa, Jessica Mendoza, es la que se encarga de hacer que llegue a todos los medios, porque la gente tiene que enterarse y a veces no usan los medios tradicionales, usan solamente las redes sociales, pero los medios tradicionales tienen una fuerza increíble todavía que es muy importante para todos, porque se ve más de una forma seria y nosotros trabajamos en toda la parte visual. Con Choco acá somos los productores también audiovisual de la banda. Entonces. O sea, están ustedes metidísimos de primera mano en todo lo que es el resultado final ya. Claro, no solamente la música, también la parte visual, nuestro logo, nuestra marca, todo tiene que estar como corresponde, porque así tiene que ser. Hay que demostrar que hay una identidad y primero nosotros tenemos que identificarnos con nuestro producto, con lo que somos como banda. Mencionabas algo particular que cualquiera puede responder esto, que usan el yo para, y viste que tenemos un guaraní a veces interpretativo, ¿verdad? ¿Quién se encarga de ponerle ese yo para o los tres juntos hacen eso? Cada rapero con puño y letra se encarga de eso, ¿verdad? En el caso de ellos que
De repente, para poder ser un poco más certero con el tema del guaraní, se asesoran con un profesor, de repente, ok. que es... Bovejara, Emiliano Miranda, es nuestro Bovejara, el que nos da chachá, pero si es que hablamos mal, si es que conversamos mal o decimos alguna palabra, y eso también es bueno porque nosotros no somos guaraní hablantes, pero la meta es inculcar a la gente Claro. que se aferre también a lo que es bien nuestro, ¿verdad? Porque cuesta, y no todos tuvimos, yo por ejemplo no tuve la dicha de escucharles, de hablar siempre en casa. Entonces hay gente que tampoco no tiene eso, pero de repente al crecer te das cuenta que necesitamos esa identidad y hay que poner en práctica. Y bueno, nosotros le metemos práctica en la canción por lo menos. Claro. Esa es la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Bajo este proyecto de poder representar como se debe, ¿verdad? Lo que es el idioma guaraní. Tanto los raperos mencionando cosas patriotas. Van a ver en las canciones, por ejemplo, que pueden escuchar muchas menciones que, qué sé yo, se habla de cerro, se habla de tradiciones como la frutilla nareguá. Hay mucha poesía ahí que se toma de manera seria, ¿verdad? De parte del rapero para poder representar como se debe la cultura de Paraguay. Qué espectacular. Y les pregunto, pregunto sin saber, bueno, tenemos Mi Dicha Lejana y Borojazú. ¿Qué escuchamos ahí? ¿Hay algún estilo especial? ¿En qué se diferencian ambas canciones? No sé si en estilo, en lo que es el tono, la composición. ¿Cómo vendría la mano para poder entender más o menos? Hay una pequeña diferencia. Uh-huh. Mi Dicha Lejana es una versión bastante en guarania, ¿verdad? Ajá. Mantuvimos bastante la esencia. Y nosotros nos metimos a rapear sobre el estilo, sobre la guarani, que es un 6x8. Sí. Si nos referimos al tempo, ¿verdad? Que en el rap, por ejemplo, se maneja el 4x4. Y nosotros nos metimos en este caso a rapear sobre el 6x8 de la guarani. La diferencia con Borojazú es que es una versión tipo polka canción, vamos a decir. Al principio es guarania, pero de la mitad para atrás, para hacia donde termina la canción, tiene bastante rajeada de polka, que es similar a la polka, pero se mantiene la esencia de la guarania. Esa es un poco la diferencia. Y las letras nuestras se basan en lo que es la canción original. Nosotros nos inspiramos en la canción original para escribir nuestro rap. Qué lindo realmente. Y bueno, ¿qué les parece, chicos, compañeros? Bueno, para poder compartir un poquitito también de su arte, ¿me confirma producción con qué canción entonces? Con Borojazú. Entonces nos vamos junto a ustedes entonces para poder disfrutar entonces de esta canción. Así que bueno, están con nosotros justamente los chicos de Compromiso Eterno. Vamos con ustedes. ¡Ey! Compromiso Eterno. En vivo en NPI para todo el país. NPI fin de semana, Compromiso Eterno. Así es. Con mucho respeto y amor. ¡Vamos! Sí. Pensar que te fueras de esa manera ni nunca naimo ay. Aunque si supieras que la vida diera andashe le llamo ay. Ubutu ataisha hasashi angarahai mete shetaroba. Pero los momentos vividos contigo jamás podré olvidar. Sherasu sheakanundu porque ya no siento tu kunu. Y así se fumaron los atardeceres en la cima del Cerro Jun. Moy Menerejo, donde se añe por andú. Miraste el cielo y emprendiste el vuelo como un Pucazú. Con estrella viví, veamos y batetepe, pujaron min viva. Daya viva y ya. No puedo andar porque sos mi rumbo, mi norte. Dereje, ahí me va ahí. Roje ya sewi, cuñatai, guía, bella.
epopeya Derejea pensamos desesperado Sheñe anda y puacay Pensamientos erróneos como el Judas Kaya Puta ye puta pupeja el demoñay Shere ya puta pushain Sheas como muru Andoro Geshai, el paso que doy, eres mi aliento. Viento, siento sufrimiento, atento, presento sustento, tormento sangriento. No estar a tu lado, mi arrepentimiento. Me levanto loco y no sé contigo cuándo estaré. Rojeca, Andoro, Topay, 92 kilómetros a Zapucay. Algodón, mandío, caña de azúcar, fuerte dulzura en mi amargura. Cuando me muera, eso doliera. Recuérdate a mí, mi vida entera. Daiko sein, dereje, oya poe shereje, de pore, morai asu, hobasu, allá, yeron basu, asapu, hamba asu, hayepu apu. Yo quiero morir a tu lado como Julia y Estiga, Rivia en ese altercado. Estrella mimi, peamo y batetepe, pujareo min viva, daya viva y sha, dereraje iba, shereno y hawa. No te encuentro, se han apuesta descontento. Mi canto cambiaste en lamento, de que ya vive el departamento. Nembora y Ju, Añetegua, Siempo, Uva, como le gua, cansar, Uguare, Ajata, puta, Serete y TV, me acanguta. Tu olor, tu perfume y tu esencia, como un vicio causó dependencia. Yo al borde de la demencia, los arotas mantengo paciencia. Como el carao que vive de luto, a este amor yo le rindo tributo. Asaya ve como al sueño, se monbag para ser tu dueño. Andoro Topay, desalmante, Kuishanya en Basuro se consola. ¡Vamos! Compromiso eterno. Así es. Excelente, excelente. Qué gusto que nos acompañen en NPI fin de semana. Realmente yo por lo menos estoy encantadísimo con esta versión porque es, yo siempre digo, mantener nuestras raíces. Hoy en día, bueno, lo que es la música en nuestro país, los artistas han evolucionado, hay diferentes estilos y no por eso hay que dejar de lado nuestras raíces, la guarania, nuestro patrimonio, y bueno, ustedes lo están haciendo de maravilla realmente, y es realmente dignísimo de admirar. Se aplaude, porque si bien rapear luego ya es complicado, creo yo, ¿verdad? Rapear en guaraní, otra vez, sí que se te trabe la lengua. Yo creo totalmente. Es impresionante, en serio, ¿verdad que un desafío extra. ¿Cómo fue coincidimos mucho con el tema de mantener mucho la esencia, porque eso es lo que a lo que nosotros nos aferramos como banda. Esa esencia tenemos que mantener, porque es la única forma. Tenemos que estar orgullosos de ser paraguayos. Todos tenemos que estar orgullosos de ser paraguayos. Claro, totalmente. Y eso a la misma vez nos genera una responsabilidad, ¿verdad? De poder llevar, qué sé yo, a las generaciones de hoy día lo que es esta música hermosa, ¿verdad? Que viene de hace años. Entonces es una responsabilidad grande que jóvenes puedan llegar a conocer también la guaraña, ¿verdad? Totalmente. Bueno, más ve, DJ Choco, gracias por acompañarnos en esta edición de NPI Semana. La gente, ¿dónde les puede seguir en redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar su música? Coméntenos por favor. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? También, sobre todo? Claro. @compromiso eterno, PY en Instagram, en Facebook, Spotify, YouTube. Ahí pueden escuchar nuestras canciones.
Y ahí en Instagram nos envían un mensaje y sin problema. Usen nuestras canciones, le instamos a todos que usen, que escuchen, que experimenten, que naveguen por nuestro arte, a ver qué opinan, si les gusta, si no les gusta igual, compartan. No creo que no les guste, pero tenemos mucha fe, estamos muy convencidos de nuestro arte. Bien, muchísimas gracias. Le agradecemos a Compromiso Eterno entonces por acompañarnos en NPI Fin de Semana. Síganle en las redes así para poder fomentar el arte y viralicen esto por sobre todo también, por el poder de la red impresionante. Exactamente. 4 minutos de las 19 en la República del Paraguay. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausita en NPI Fin de Semana. Nos vamos con música. Levanten el volumen de su televisor. ¿Con qué está, don Alex? Nos vamos con una canción muy pero muy interesante. Este artista argentino Coti, que normalmente nosotros solemos estar acostumbrados a escuchar versión pop, rock, pero en este caso se pasa a la cumbia. Hoy en día está muy de moda esto de poder colaborar también con artistas de otros géneros, así que nos vamos con esto a la pausa.